La transformación de Lorentz. El otro día les conté la historia convencional de la relatividad. Había una teoría sobre el éter, el experimento Michelson-Morley demostró que era errónea, y por fin Albert Einstein elaboró su teoría de la relatividad. Como les dije entonces, esa historia es lógicamente correcta, pero históricamente incorrecta. ¿Y cuál es la verdadera historia? Trataremos de eso enseguida, pero antes de nada me gustaría hablarles sobre una parte de la teoría que todavía se llama la transformación de Lorentz. En la transformación de Lorentz se encuentra sobre todo la velocidad de la luz, la velocidad que brotó de las ecuaciones de Maxwell, los 300.000 kilómetros por segundo que Michelson midió con significativa precisión. Esa velocidad que es esencial en física moderna y vital para poder entender el universo tal como realmente es. Y a finales del siglo XIX, cuando Lorentz dedujo las ecuaciones de su transformación, cuando se trataba de velocidad, la más conmovedora experiencia humana la proporcionaban los trenes. El automóvil, que el tiempo dejaría completamente en marcha, y la aviación apenas despegando. Grande o pequeño, sofisticados o un juego de niños, los trenes eran la auténtica imagen de la velocidad. Pero en realidad, lo único que movía a la gente a gran velocidad en la Tierra era la propia Tierra. A 108.000 kilómetros por hora en su órbita alrededor del Sol, los habitantes de nuestro planeta no son conscientes de esta velocidad. Pero existe, y para los físicos del cambio de siglo era una velocidad con respecto al éter. Desde los tiempos de Aristóteles se pensaba que el éter era la materia precisa de que estaban hechos los propios cielos. Ese concepto permaneció como una mera especulación hasta que dos americanos consiguieron probar, de una vez por todas, que lo que llamaban éter luminífero, de hecho, no existía. Fueron Albert A. Michelson y Edward Morley. Y su meta era detectar el movimiento a través del éter, midiendo sus efectos sobre la velocidad de la luz. En un intento tras otro, con el aparato más sensible que se había construido hasta entonces, hallaron precisamente algo que no estaban buscando. El interferómetro demostró que la velocidad de la luz es la misma independientemente del movimiento del observador. Para Michelson y Morley, esto fue una mala noticia que llegó a Irlanda con la rapidez que puede llevarla un barco. Allí, el físico G.F. Fitzgerald, antiguo defensor de la teoría electromagnética de la luz de Maxwell, examinó los, por otra parte, decepcionantes resultados de Michelson y Morley. La explicación que dio Fitzgerald fue que en su movimiento por el éter, un brazo del interferómetro se contraía en una fracción de su longitud que era exactamente la cantidad que permitía que los dos rayos de luz llegaran simultáneamente. La mayoría de los científicos se burlaron enseguida de esa idea. Sin embargo, cuando Heinrich Lorentz llegó a la misma conclusión, ya nadie se reía. Lorentz no era el especialista mundial de la teoría electromagnética de Maxwell, sino que además dio una explicación tangible al fenómeno de la contracción. Pensaba que tenía que ser una propiedad del electrón, cuya existencia acababa de ser confirmada por J.J. Thomson y sus colegas en Inglaterra. Parecía que habían encontrado en los electrones las partes más íntimas de los átomos, los últimos constitutivos de la materia, pero no habían descubierto todo lo que los electrones hacen de hecho. Lorentz pensaba que una posibilidad era que un electrón se contrajera en la dirección del movimiento. Y de igual modo, una regla
y una locomotora. Si bien es verdad que la contracción de la longitud justificaba el experimento de Michelson-Morley, a pesar de eso Lorentz sabía que se necesitaba algo más para explicar todos aquellos experimentos a través del éter. Como aún creía en el éter y en el hecho de que la Tierra se movía a través de él, sintió que el electrón debía ser el responsable de alguna manera de este hecho asombroso relativo a la luz. Todos los observadores, independientemente de la velocidad a que ellos mismos se muevan, miden la misma velocidad de la luz. Otras velocidades, como por ejemplo la velocidad de un tren en marcha, no son la misma para todos los observadores. Para un observador situado en un andén, por ejemplo, este tren está pasando a buena marcha, pero a uno situado dentro del tren le parecerá que su velocidad es 0, y en cambio que el terreno fuera se está moviendo. Por lo tanto, como ya se dio cuenta Galileo en el Renacimiento, y como este hombre sabe hoy, la velocidad de un objeto depende de la velocidad del observador. Pero Lorentz decía que las percepciones de las ondas luminosas serían radicalmente diferentes. Sugirió que incluso alguien que viajara a una velocidad próxima a la de la luz seguiría observando el movimiento de la luz a 300.000 kilómetros por segundo. ¿Cómo podía ser eso?